nuevamente aquí en mi canal. Me da mucho gusto encontrarme con ustedes. Es un placer que podamos seguir viendo las clases del curso y que les pueda ser útil. Hoy vamos a tocar el tema de la corrosión por alta temperatura. La corrosión por alta temperatura es aquella que se da a partir del vanadio y sus combinaciones con el sodio y con el hierro, ya que son combinaciones muy afines y que son las primeras que se producen a partir del proceso de combustión y la composición del combustible. Hay que decir que la corrosión por alta temperatura es la que se presenta en las zonas altas de las paredes de fuego y se presenta también en los sobrecalentadores y los recalentadores fundamentalmente. Esto se debe a que según la composición de sodio, vanadio, hierro y algún otro componente en la caldera, pero básicamente estos tres, porque su velocidad de reacción son muy rápidas, pues provocan las incrustaciones, como ya habíamos hablado en clases anteriores, en los tubos de los recalentadores, los sobrecalentadores fundamentalmente, donde va creciendo estas incrustaciones, producto de las deposiciones de la ceniza en estado de sinterización o en estado de fusión, y va provocando el cierre del paso de gases, y esto va limitando el trabajo de la caldera de manera extraordinaria. En la clase de hoy vamos a ver algunos casos específicos donde esto pasó, obstruyéndose el paso de gases, y vamos a ver también ya casi al final del video lo que es el sistema de cálculo prodiacal, que permite estimar qué es lo que está pasando en el sistema pentóxido de vanadio, óxido de sodio, pentóxido de vanadio, óxido de hierro, y la relación simple de vanadio y óxido de sodio, o sea, pentóxido de vanadio y óxido de sodio. Y así como es que se presentan las incrustaciones y cómo se pueden visualizar las mismas en el interior de las calderas. Espero que les sea muy útil y que sea muy interesante, además de aleccionador para vuestro trabajo o vuestra cultura general. Adelante.
Con el objetivo de determinar los potenciales ataques corrosivos en zonas de la caldera, así como la formación de compuestos agresivos que podían depositarse en los tubos y en diferentes zonas de la caldera, se creó el programa DIARCAL versión 1.1, con el cual podemos evaluar cuáles van a ser los comportamientos e incluso llegar a determinar cómo podemos atenuar este efecto en determinados momentos en la caldera. Veamos. Con el ProDiarCal podemos determinar cuáles van a ser la potencial corrosión según los puntos de fusión de la ceniza y las temperaturas de gas a partir de la relación entre vanadio y sodio en combustible. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un combustible de 650 centistock que va a tener 150 ppm de vanadio, que va a tener 40 ppm de sodio, que va a tener una temperatura de 1050 grados centígrados en la zona de los recalentadores, y el material va a ser ferrítico, alta aleación con 12% de cromo. A partir de este punto estamos listos, podemos calcular. ¿Y qué nos dice? Nos dice que vamos a tener 267 ppm de pentóxido de vanadio, 54 ppm de óxido de sodio. ¿Cuál va a ser la relación entre uno y otro? Los moles que se forman, el porciento molar, sumatorias de óxido metálico. Tenemos entonces un gráfico donde nos dice en qué punto se va a encontrar la relación pentóxido de vanadio y la temperatura de fusión, que es de aquí ya expresada claramente, 603.7 grados centígrados, pero nos alerta de que la corrosión en ese punto, para todos los lugares donde la temperatura pueda ser superior a este valor que aquí se expresa, van a haber depósitos donde la corrosión va a ser seria y que puede ser un ataque de 50 a 100 nanómetros por hora. Decimos, bueno, vamos a cambiar, vamos a decir que ahora tenemos el mismo combustible de 650, pero que tiene 300 partes por millón, que el sodio va a ser de 70 partes por millón, que la temperatura va a ser más baja en la caldera y el mismo material va a ser de la caldera. Y le decimos entonces, calcula la relación. Fíjense cómo cambia. En este caso nos dice que la relación pentóxido de vanadio, óxido de sodio va a ser de 5,65, o sea, aumentó. Aquí están los moles, aquí están el porciento molar, pero nos dice que la temperatura va a ser de 630.7 grados centígrados, pero que la corrosión va a ser muy seria. Está claro, y que va a elevarse de 100 a 200 nanómetros por hora de corrosión. Y el gráfico ubica el punto donde tenemos la relación que va a provocar esa temperatura de punto de fusión. Si queremos cambiar, decimos, bueno, vamos a suponer
que sea la misma caldera en 1050 grados centígrados y le decimos que calcule y no cambia. O sea, sencillamente, como ven, no hay ningún cambio aunque la temperatura de gas se modifique. Quiere decir esto que donde quiera que la temperatura sea superior a este valor, van a haber deposiciones que o pueden provocar corrosiones muy serias. Para una mayor precisión de los compuestos y puntos de fusión que se van a formar a partir del pentóxido de vanadio y el óxido de sodio, o del vanadio y el sodio que componen el combustible, tenemos la pestaña Sistema pentóxido de vanadio óxido de sodio. Vamos a suponer tenemos el mismo combustible, 650 centistock, tenemos 150 partes por millón, como habíamos visto de vanadio en el ejemplo anterior, y 40 partes por millón de sodio. Le decimos que calcule y nos está dando los ppm que van a haber de pentóxido de vanadio, de óxido de sodio, la relación entre uno y otro, cuál va a ser la cantidad de óxido metálico que se van a formar y el porciento molar de cada uno de ellos. Y en el gráfico aparece expresado muy claramente cuál va a ser el punto de fusión que vamos a encontrar. Este punto significa 544.1 grados centígrados y los compuestos que se van a estar formando van a ser óxido de sodio y pentóxido de vanadio y así se depositarán. Supongamos que tenemos el mismo combustible, pero en este caso la relación de vanadio sube a 300 ppm, el sodio sube a 80 ppm y le decimos que calcule y que vamos a encontrar que no hay cambio. O sea, eso sigue siendo el mismo punto de fusión, siguen estando en el mismo punto del gráfico, se siguen formando los mismos compuestos, igualmente van a aparecer aquí los valores de cada uno de los que pentóxido de vanadio y óxido de sodio, su relación y óxido metálico que aparece en el gráfico. Vamos a suponer que cambiamos a 50 partes por millón el sodio y calculamos y nos dice entonces que el punto cambia en el gráfico, subiendo a una posición más alta en el mismo, da que la temperatura de fusión ya no va a ser tan baja, sino va a ser 585.8 grados centígrados, y que los compuestos que se van a formar van a ser óxido de sodio, óxido de vanadio 4 y 5 moles de pentóxido de vanadio. Ya esto nos deja claro qué es lo que podemos esperar en la formación de compuestos que se pueden depositar en las zonas de alta temperatura de la caldera fundamentalmente. Otro sistema importante a considerar en los depósitos de las calderas es lo relacionado con el vanadio contenido en el combustible y con el hierro en el mismo, ya que la afinidad del vanadio y el hierro después del proceso de combustión en su oxidación puede formar compuestos prioritariamente que pueden también depositarse en la caldera, pueden ser muy duros y pueden ser corrosivos. Veamos el ejemplo, tenemos el mismo combustible, 650 centistock, pero tiene 150 ppm de vanadio y tiene 30 ppm de hierro. Le decimos que calcule y nos ubica en esta posición del gráfico. Tenemos 648.3 grados centígrados. Los compuestos que se forman van a ser vanadato de hierro en estado líquido y sólido a partir de los 630 grados centígrados y pentóxido de vanadio más estado líquido del mismo a 648 grados centígrados. La cantidad de partes por millón de cada uno de los compuestos y su relación, los moles de cada uno, el porciento molar y la sumatoria de óxido metálico que estos van a formar. Ahora vamos a suponer que cambiamos, como hemos estado haciendo hasta ahora. Tenemos 300 ppm de vanadio, pero vamos a tener 50 ppm de hierro. Entonces calculamos y vemos que hay ligeros cambios. La temperatura de fusión pasa a 656 grados centígrados. Los compuestos siguen siendo los mismos. Vanadato de hierro en estado líquido y sólido, pentóxido de vanadio en estado líquido fundamentalmente, y en el punto en el gráfico se aprecia en otra posición. Con esto ya vamos a tener una idea de qué va a pasar con el sodio y el vanadio que está en el combustible, qué va a pasar con el hierro y con el vanadio que está en el combustible, que son compuestos de afinidad, que su velocidad de reacción es más rápida que otras y por lo tanto son los primeros que se van a formar.
si bien el sistema vanadio-sodio, vanadio-hierro interactúan y forman compuestos metálicos, hay que decir que también interactúan los tres al mismo tiempo y tenemos entonces un comportamiento trifásico que vamos a evaluar en el siguiente gráfico. Vamos a decir que tenemos el mismo tipo de combustible, 650 centistock, vanadio 150 ppm, sodio, como habíamos dicho, 70 ppm y hierro 30 ppm. Le decimos que calcule y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la temperatura de fusión va a ser de 194.6 grados centígrados. El compuesto que se va a formar es vanadato de sodio y vamos a tener entonces la composición en partes por millón de cada uno de los miembros de los componentes del sistema, cuántos moles van a aportar, cuál va a ser el porciento molar de cada uno, y en el gráfico trifásico la ubicación de punto de fusión que vamos a tener. Ahora, si cambiamos y decimos que tenemos 300 ppm de vanadio, tenemos entonces, vamos a decir que 90 ppm de sodio y 50 de hierro. Entonces, al calcular, vemos que ya la situación cambia. Vamos a tener punto de fusión de 537.7 grados centígrados. Vamos a tener otros compuestos como va a ser óxido de sodio, va a ser vanadatos, óxido de vanadio 4, óxido de vanadio 5 con 12 menos X moles. Y esto nos está diciendo que otro tipo de composición y otro tipo de puntos de fusión a los cuales nos vamos a enfrentar durante el funcionamiento de la caldera, según el tipo de caldera, según el tipo de combustible, como ya habíamos explicado. Ya hemos visto lo más importante de lo que se produce con la corrosión en caliente, cómo es que ésta se manifiesta, cómo es que la misma se produce y cómo se puede a través de ARCAD pronosticar cuáles van a ser los comportamientos de los puntos de fusión en las relaciones del sistema pentóxido de vanadio, óxido de sodio, pentóxido de vanadio, óxido de hierro. Y esto es muy importante porque realmente es uno de los problemas más grandes que se pueden presentar en las calderas y por eso se utilizan diferentes métodos para inhibir este tipo de reacción. En la próxima clase ya no vamos a ver la corrosión en caliente, sino vamos a ver la corrosión por baja temperatura, que es la que se produce a partir del ácido sulfúrico y su formación con la humedad y el SO3. Así que ha sido un gusto tenerlos acá. Les deseo lo mejor, como siempre, en esta nueva hora de COVID, nuestra nueva ola de COVID que se ha presentado. Cuídense, les recomiendo que se vacunen. Ya yo me vacuné, me ha ido muy bien, no he tenido que preocuparme de nada, pero como quiera, si les gustó la clase, dedo hacia arriba, dedito hacia arriba, si no les gustó, dedito hacia abajo, pero suscríbanse al canal. Les envío un fuerte abrazo, mis mejores deseos de progreso y de salud en esta época. Hasta la vista.